Hemos andado mucho, hemos paseado mucho, hemos charlado, hemos merendado también varias veces. Fuimos a un museo también a una tienda de cómics también fuimos. Hemos comido helado. Hemos comido un helado, de los mejores. Hace unos meses hicimos ahí un evento todos los tándems, y entonces tuvimos que hacer un concurso, era un concurso, ¿no? de varias parejas haciendo cada uno un rap que teníamos que traer ya hecho de antes, ¿no? Sí, que te ayuda a aprender cosas diferentes, porque al final cada uno puedes estar cerrado solo en un molde, también tienes que escuchar a una persona que a lo mejor es más mayor y te puede dar mejores consejos. Yo el instituto de la escuela también lo viví en su momento, no hace tantos años, bueno, unos cuantos, pero no hace tantos, y con situaciones que te hayan podido pasar a ti, que yo hubiera podido vivir antes, ¿no? También el hecho de hablar las cosas y de pensarlas contigo, también me ayudan a mí en, no sé, como que repiensas cosas que habías hecho o cosas que podías hacer. A mí lo que me ha sorprendido es que a veces tú le digas algo, ¿no? Que un niño así normal no te dice, es que no sé, esto no lo sé. Y lo que me ha sorprendido que no podría haber sido como otros tipos de adultos que haber dicho, es que tú eres muy pequeño para esto, tú no puedes hablar de esto. Y con él puedo hablar perfectamente. Y puedo hablar sobre diferentes cosas, por ejemplo, sobre la escuela, sobre cambios en mi cuerpo que también me pasarán. Pues yo un consejo que les daría es que de hablar de cualquier cosa, que puedes hacer una buena amistad, pero muchas veces no, por falta de comunicación y no poder entablar una buena conversación que te guste a ti y que te deje tranquilo sobre tus dudas y otras cosas y que necesites desahogarte.